La nota estaba pegada a mi maleta, ondeando con el viento del jardín como si aquel fuera su lugar natural. No te necesitamos aquí, decía. La caligrafía de mi hermana Lucía, afilada y familiar. Sentí un tirón en el pecho. Me quedé allí, de pie junto a la verja de hierro, con mis zapatos de tacón de oficina todavía puestos y el cansancio del viaje pesándome en los hombros. La maleta a mi lado, otra más sobre el césped descuidado del chalet. Nadie salió a recibirme. Nadie envió un mensaje. Después de un vuelo de 14 horas y 2 meses trabajando en una consultoría en el extranjero, este era el recibimiento que me daba mi propia sangre. Las luces del salón estaban encendidas y el eco de unas risas se filtraba débilmente a través de las cortinas de lino. No llamé a la puerta. No grité. Simplemente me quedé allí, inmóvil, hasta que algo dentro de mí hizo clic. Levanté mis maletas, me di la vuelta y caminé hacia el coche de alquiler. Nunca le había contado a nadie que mantenía un pequeño piso de un dormitorio en un barrio discreto de Madrid, uno que pagaba en efectivo bajo una identidad distinta. Esa noche conduje hasta allí en silencio. Desempaqué mis cosas sin hacer ruido y me quedé quieta en la penumbra. Sin llamadas, sin publicaciones en redes, sin explicaciones, simplemente desaparecí del mapa. Ellos pensaban que se habían librado de mí, pero lo que no sabían era que yo ya me había alejado emocionalmente mucho antes de que me echaran de casa. Y ahora iba a mostrarles a quien habían descartado sin una palabra, sin un sonido, solo con consecuencias. El piso estaba frío y sin decorar, pero era mío. No había estado allí en casi un año, no desde que empecé a financiar las reformas de la casa de mis padres, a pagar las deudas de la tarjeta de Lucía y a ayudar con una hipoteca que juraron que sería un bache temporal. Entonces me suplicaron, lloraron, incluso me dijeron que yo era la única sensata de la familia. Ahora ni siquiera podían molestarse en enviarme un mensaje de texto. Me senté a la pequeña mesa de la cocina mirando fijamente mi teléfono. Ni una llamada perdida. Ni un, lo siento. Ni un, vuelve, que nos hemos equivocado. Y eso me confirmó todo lo que necesitaba saber. Esa noche abrí la carpeta que guardaba oculta en mi nube personal, marcada para un futuro incierto. Dentro había copias de cada transacción financiera que había hecho por ellos durante los últimos 6 años, transferencias bancarias, estados de cuenta de préstamos, facturas notariales. Nunca borré ni una sola. Lo había financiado todo de forma callada. Saqué el teléfono de prepago que solía usar para mis viajes de negocios, un número que nadie en mi familia conocía, y llamé. Hola, Mateo. Sí, estoy lista. Dile a tus socios que la respuesta es sí. Hubo un silencio y luego una risa seca al otro lado de la línea. Has tardado lo suficiente, Elena. Yo no me reí porque ya sabía perfectamente cómo terminaba esta historia. Mateo me recogió en un todoterreno negro mate 2 mañanas después. No preguntó por las maletas que llevaba, solo asintió, me entregó un café humeante y dijo, tus abogados te esperan en el despacho del centro. Condujimos en silencio mientras los edificios de la ciudad desfilaban ante nosotros a cámara lenta. No dejaba de pensar en la nota que mi hermana dejó en mi maleta, la caligrafía, la arrogancia de quien se cree superior. Pensaban que no tenía a dónde ir, que dependía de ese techo familiar. No tenía ni idea de que llevaba más de 2 años trabajando para una firma de inversión inmobiliaria, adquiriendo discretamente propiedades con dificultades financieras en toda la comunidad. Había ocultado mi titularidad tras una red de sociedades pantalla, rastros de papel que se enredaban en empresas con nombres que ni siquiera mi gestor podría adivinar que eran míos. Pero este próximo movimiento no era solo profesional, era personal. La casa de tus padres, dijo Mateo, mirándome de reojo por el retrovisor, la finca que refinanciaron la primavera pasada. Es la parcela 14B, ¿verdad? Asentí, recordando el pago final que estaba a punto de vencer. Me entregó un documento oficial. Acabamos de comprar la deuda. Tomé el papel, lo leí despacio y sonreí, aunque la expresión no llegó a mis ojos. Mi familia me enseñó todo, dije en voz baja, me enseñaron cómo mentir, cómo tomar lo que no es tuyo y cómo desvanecerse cuando las cosas se ponen feas. Doblé el papel con cuidado y susurré, ahora me toca a mí enseñarles algo a ellos. Durante las semanas siguientes no aparecí por allí, ni para los cumpleaños, ni para las reuniones de los domingos. Me convertí en un fantasma en su mundo, invisible, pero siempre vigilante. Mi hermana Lucía publicaba selfies desde mi antiguo dormitorio como si fuera la dueña del imperio. Mi madre se quejaba en redes sociales sobre su hija ingrata que se había vuelto loca y había desaparecido. Mi padre nunca volvió a mencionarme en el club. Silencio absoluto,
como si yo hubiera muerto. Pero no era así, había renacido en una estrategia calculada. Mientras ellos decoraban la casa para los aperitivos de primavera y subían videos fingiendo ser influencers de éxito, yo me reunía con peritos, técnicos de urbanismo y un par de inspectores muy discretos. Las pruebas del terreno revelaron riesgos estructurales que habían ignorado. La compañía de seguros, tras un aviso confidencial por mi parte, reevaluó la cobertura de la finca. El banco empezó a llamar a mi padre cada semana, pero él se reía y decía que solo era un error administrativo. No sabía que yo estaba sentada 2 pisos más arriba en ese mismo edificio de la Castellana, observándolo todo. Entonces, una mañana, una notificación oficial apareció pegada en su puerta principal. Último aviso, demanda de pago inmediato, plazo de 14 días. Esa tarde, mi hermana publicó una historia en Instagram diciendo, la gente es muy envidiosa. La familia es lo único que importa, el resto es basura. No tenía ni la más remota idea de lo que se le venía encima. No respondí, pero programé una cita para la semana siguiente a las 10 en punto de la mañana. Sabía que estarían todos en casa y yo me encargaría de llamar. A las 10 exactas, llamaron a la puerta, pero no fui yo. Fue la comisión judicial acompañada del alguacil. Mis padres, todavía en pijama y con el café en la mano, abrieron la puerta para encontrarse con 2 agentes, un inspector de riesgos y un abogado que sostenía un sobrenaranja brillante. Mi madre soltó un grito ahogado cuando le entregaron la notificación de desalojo. Mi padre intentó discutir, agitando los brazos y subiendo la voz con esa prepotencia que siempre le había funcionado, pero esta vez no sirvió de nada. Su propiedad había sido señalada por graves infracciones de seguridad. El seguro había sido cancelado y, debido a un impago técnico que yo sabía que ellos olvidarían gestionar, el banco había ejecutado la posesión. En menos de 30 minutos, fueron escoltados fuera de la vivienda. Mi hermana se quedó en el césped, descalza y temblando mientras sujetaba su teléfono con fuerza. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién nos está haciendo esto?, gritaba fuera de sí. Fue entonces cuando llegué yo. Caminaba con calma, con un vestido azul marino hecho a medida y un café helado en la mano. Se quedó de piedra al verme. Mi padre me miró como si hubiera visto a un muerto. «Elena», balbuceó con la voz rota. Yo asentí con cortesía profesional. «No es nada personal, papá, son solo negocios». El abogado que me acompañaba intervino con voz gélida: «La nueva propietaria tiene derecho a realizar una inspección inmediata de la finca». Entré en la casa de mi infancia, esa que ellos habían intentado quedarse usando mi propio dinero para pagar las letras atrasadas. Y esta vez, no necesité pedir permiso a nadie. La casa era un desastre por dentro: alfombras con manchas de vino, pintura desconchada en las esquinas y una montaña de avisos de facturas de luz y agua sin abrir sobre la encimera de la cocina. Mis padres habían dejado que todo se pudriera porque pensaban que la casa siempre sería suya, que eran intocables y que el dinero seguiría cayendo del cielo. Caminé por las habitaciones como si fuera una invitada de lujo, pero cada rincón me devolvía recuerdos amargos. Mi antiguo dormitorio todavía conservaba mi estantería, ahora llena de polvo y con manchas de maquillaje de Lucía por todas partes. Mi hermana me seguía como una sombra por el pasillo, intentando articular palabra. «No puedes hacernos esto. ¿Te crees que por tener dinero eres mejor que nosotros?», me espetó. Me di la vuelta lentamente y la miré a los ojos. «Vosotros me lo pusisteis muy fácil, Lucía». En el comedor, coloqué la carpeta sobre la mesa, la misma que contenía cada recibo, contrato y documento que ellos usaron una vez para intentar borrarme de la gestión de la empresa familiar que yo misma había levantado con mis ahorros. ¿La ironía de todo esto? Habían usado mi inversión para comprar la titularidad de la casa bajo una sociedad fantasma que yo, mediante una maniobra legal, ahora controlaba totalmente. Esa sociedad ahora solo tenía un nombre en sus escrituras: el mío. No se habían molestado en leer la letra pequeña de los contratos de refinanciación. Nunca imaginaron que su hija invisible volvería con el poder del derecho mercantil bajo el brazo. Y aún así, no les grité. No perdí los papeles ni les insulté. Simplemente me quedé allí, serena y compuesta, y les dije: «Me criasteis para ser implacable y ambiciosa. Solo he seguido vuestras enseñanzas». A la mañana siguiente, las cerraduras de la casa ya habían sido cambiadas. Pagué a una empresa de mudanzas para vaciar la propiedad de forma legal y discreta. La orden de desahucio se les había enviado por correo electrónico a través de su propio abogado la noche anterior, pero, como de costumbre, no se habían molestado en revisarlo. Cuando mi padre se presentó en mi oficina del centro, con la cara roja de rabia y las manos temblorosas, no me inmuté.
Intentó usar ese tono autoritario que usaba cuando yo tenía 16 años, ese tono que antes me hacía sentir pequeña y culpable. Pero esta vez no funcionó. Estás destruyendo a esta familia, Elena, rugió golpeando la mesa. Incliné la cabeza con curiosidad. Es curioso, pensaba que yo nunca había formado parte de ella, según vuestra nota. Mi madre apareció detrás de él, con una mezcla de incredulidad y orgullo herido en la mirada. Hija, susurró con voz trémula, ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia sangre? Abrí mi maletín y saqué el mismo documento que ella misma había firmado hace 10 años, aquel que me apartaba legalmente de cualquier beneficio de la empresa familiar. Lo había enmarcado. Me llamasteis extraña y me tratasteis como a una intrusa. Yo solo he dejado de fingir que me importáis. No los dejé entrar en mi despacho. No discutí más. Volví a mi escritorio y seguí revisando los documentos para liquidar los activos restantes de la empresa, la última pieza de lo que ellos llamaban su imperio. Pensaron que la traición era algo que se olvidaba con el tiempo, pero las verdaderas consecuencias son un plato que se sirve muy frío y con mucha paciencia. La casa está en silencio ahora. No hay gritos, ni cenas familiares llenas de reproches, solo el suave zumbido del purificador de aire y el movimiento de las ramas de los árboles frente a mi nueva ventana. No les quité su patrimonio por maldad. Lo tomé porque, en realidad, siempre fue mío. Estaba construido sobre mi silencio, sobre mis horas de trabajo no pagadas, sobre la inocencia que me robaron y sobre mi voluntad de hacerme pequeña para que ellos pudieran brillar. Se construyó sobre aquellos 60.000 euros míos que ellos usaron como escalera mientras me pisaban la cabeza. Hoy se han firmado los últimos papeles. La empresa ha sido vendida a un grupo inversor. Cada cliente ha sido transferido y sus cuentas han sido liquidadas de forma legal y ética, documentando hasta el último céntimo para que no puedan reclamar nada. Les contraté un buen abogado para que el proceso fuera limpio. Esa será la última muestra de generosidad que reciban de mi parte. Ahora viven en un piso de alquiler a las afueras. Yo vivo en el centro, en paz, protegida y disfrutando de mi privacidad. Mi terapeuta me preguntó hace poco qué sentía al haber hecho justicia. No le respondí con palabras. En su lugar, sonreí de verdad por primera vez en muchos años. No sonreí porque hubiera ganado una batalla, sino porque por fin soy libre. Porque recordé que cuando me dejaron aquella nota diciendo, «Tú no perteneces aquí», en realidad me estaban dando el permiso que necesitaba para construir un mundo solo para mí. Y esta vez, no hay ningún nombre en las escrituras que no sea el mío.